Continuando con los ejemplos de función cuadrática, vamos a resolver tres ejemplos en donde no existe el término lineal. Vamos a ver qué sucede gráficamente y ya les va a quedar claro cuando se les presenten funciones cuadráticas en donde el término lineal sea 0. Es decir, que la b sea igual a 0, ¿no? Entonces en este caso vamos a resolver cuando la b es igual a 0. Tenemos este ejemplo. Es indispensable que el término cuadrático sí exista, o sea que la a no sea 0, porque si no, no sería una parábola, no sería una función cuadrática. Vamos a ver qué pasa con este si nosotros sacamos sus puntos importantes. Si nosotros quisiéramos completar esta ecuación de esta forma, podríamos ponerlo como 0x más 0. Y aquí nos daríamos cuenta que a es igual a 1, que b es igual a 0 y que c es igual a 0. Por lo tanto, si la intersección con y es 0, c, la intersección en y va a ser la coordenada 0, 0. Si nosotros queremos calcular el vértice con esta formulita, nuestro vértice nos va a quedar que es menos b, pero b vale 0, entre 2 veces a, y a vale 1. Y 0 entre algo es 0. Entonces la coordenada en x del vértice es 0. Y si sustituimos este 0 en la ecuación original, 0 al cuadrado es 0, nos da y igual a 0. Por lo tanto, de aquí se genera una coordenada del vértice 0, 0. Coincide con la intersección con y. Y si nosotros quisiéramos encontrar la intersección con x, ¿qué tenemos que hacer? Igualar la ecuación a 0, o sea, y vale 0. Si y vale 0, para la intersección con x, vamos a poner aquí que esto es intersección con x, al igualar a 0, x cuadrado igual a 0, al despejar nos queda más menos la raíz cuadrada de 0, por lo tanto x es igual a 0, y nos queda también la coordenada 0, 0 en su intersección con x. Es decir, nos queda 0, 0 la intersección con y, 0, 0 el vértice y 0, 0 la intersección con x. Vamos a graficar. Bien, si se dan cuenta que ese mismo punto es esta coordenada, 0, 0. Entonces, al intentar encontrar los puntos importantes de esta parábola, nos da un solo punto. Entonces, no nos da una figura parabólica. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Bueno, como en todos los casos de cualquier parábola y cualquier gráfico, podemos hacer una tabulación o asignar valores arbitrarios a la variable x y ver qué nos da en la variable y. Como no nos sirvió esto porque nos dio un solo punto, podemos darle valores a x. Recuerda que esto es una función f de x, o sea, es una función que depende de x, ¿sí? Es lo mismo que y. Y es exactamente lo mismo que f de x. Por lo tanto, si nosotros le asignamos un valor arbitrario, por ejemplo el 1, si yo calculo f de 1, es sustituir el 1 aquí, y sería 1 al cuadrado, por lo tanto nos da 1. Esto nos genera la coordenada 1, 1. Entonces 1, 1, este punto forma parte de la parábola. Si sustituimos el menos 1, va a ser menos 1 al cuadrado, también nos da 1, y esto nos genera la coordenada menos 1, 1 en y. ¿Sí? Aquí, acuérdate que todos los resultados son y. Entonces menos 1 también nos da 1 y va a ser un punto aquí. Y aquí ya nosotros podríamos trazar la parábola. Vamos a darle un par de valores más. F de 2 sería sustituir el 2 aquí. Esto sería 2 al cuadrado y esto sería 4. Nos genera la coordenada x igual a 2, y igual a 4. Por último, menos 2 nos va a generar la coordenada menos 2 al cuadrado es 4 también. Y esto nos genera la coordenada menos 2, 4. Por lo tanto, con estas coordenadas nosotros podemos irlas trazando. En 2 nos genera la coordenada 2,4, entonces nos quedaría un punto por aquí. Y en menos 2 también. Voy a borrar esto para poder ver el gráfico. Y bien, en menos 2 nos da 4, entonces nos queda un puntito por aquí. Ya nosotros podemos trazar, ¿no?, la parábola. Todos los puntos que nosotros le asignemos a x nos va a dar un punto sobre esa parábola. Y ya podemos trazar. Y bien, nos quedaría algo más o menos como esto. Y vemos que sí tiene un comportamiento parabólico, el término cuadrático es positivo, por lo tanto esa parábola abre hacia arriba. El dominio de esta función, como en todos los casos de la parábola, son todos los números reales, y el rango de esta función, recuerda que es en el eje y, el rango empieza a partir de 0 hasta el infinito, entonces va a ser un intervalo que va desde el 0 hasta el infinito. Bien, vamos a ver qué sucede si a la x cuadrada le restamos 4. b sigue siendo 0, pero ahora c tiene un valor. Si nosotros queremos sacar los puntos importantes de esta función,
vamos a encontrar la intersección con y, ¿sí? Esa intersección con y, recuerda que es 0,c, entonces va a ser 0, menos 4. En este caso c vale menos 4. El vértice lo vamos a encontrar con menos b sobre 2a, b vale 0, a vale 1, y nos va a quedar otra vez 0 entre algo y esto nos da 0. Si sustituimos el 0 en la función original, nos va a quedar que y es igual a 0 al cuadrado menos 4, esto es igual a menos 4, y con esto obtenemos la coordenada del vértice. El vértice se va a encontrar en 0 en x menos 4 en y. La intersección con x, recuerda que es hacer y 0, entonces es x cuadrada menos 4 igual a 0, y de aquí despejamos. El menos 4 está restando, va a pasar sumando, y va a ser la raíz, por lo tanto va a ser x igual a más menos raíz cuadrada de 4, y aquí nos genera dos puntos. X igual a 2, que es la raíz cuadrada de 4 positiva, y el segundo le podemos poner aquí subíndice, x igual a menos 2, ¿no? Con esto podemos sacar las coordenadas de la intersección con x. Va a ser 2 en x, 0 en y menos 2 en x, 0 en y. Y ya con estos puntos podemos hacer el gráfico. Intersección con y, 0, menos 4, es este punto que está aquí. Si se fijan es el mismo que el vértice, lo mencionamos en el primer video. Cuando no existe el término del medio o la b es igual a 0, va a coincidir la intersección con y con el vértice. Y lo vemos aquí, nos dio la misma coordenada. Y las intersecciones con x es 2,0 y menos 2,0. Con estos puntos ya podemos trazar el gráfico. Y nos queda una parábola parecida a esta. Esto que está aquí nos dice que la parábola abre hacia arriba porque el término cuadrático es positivo y vemos que así es. Igual que en lo que mencioné en el ejercicio anterior, le puedes dar cualquier valor a la x y en y te va a dar puntos sobre esta parábola siempre. El dominio de esta función ya lo conocemos, son todos los números reales, y el rango de esta función va a ser a partir del menos 4, ¿hasta dónde? Hasta el infinito. Esta parábola nos genera un mínimo, ese mínimo se encuentra en x igual a 0, y el mínimo valor en y que nos va a dar va a ser menos 4. Y ya tenemos toda la información de esta parábola. Y si la comparamos con la parábola anterior, que no tenía el menos 4, vemos que si es ese término y le restamos 4, lo que hace es que se desfasa hacia abajo, ¿no? En y, en menos 4, el x cuadrada solo estaba el vértice aquí y subía. Al ponerle un menos 4, se desfasa hacia abajo. Y bien, vamos a ver qué sucede ahora si es más 4 en lugar de menos 4. Si nosotros encontramos la intersección con y, muy fácil, porque esa intersección con y va a ser 0,4. Entonces, si lo piensas bien, va a ser una parábola muy parecida, pero desfasada hacia arriba. Y otra cosa que ya podemos adelantar es que, bueno, no va a intersectar con el eje X, porque si nosotros vemos, el vértice va a ser exactamente el mismo que y, porque no tiene el término del medio o la b vale 0. Entonces aquí ya podemos hacerlo más rápido. El vértice también está en 0,4. Podemos ubicar los puntos, 0,4, 0 en x, 4 en y. El vértice está aquí. Y ahora no tengo referencia para hacer la parábola. No importa, le podemos dar valores a x y nos va a dar valores dentro de esa parábola. Entonces, si x vale 1, 1 al cuadrado, 1 más 4, 5. Entonces, por ejemplo, si sustituimos el 1 ahí, x vale 1, hacemos la operación y nos va a quedar la coordenada 1,5. Y si x vale menos 1, menos 1 al cuadrado también es 1, más 4 también es 5, por lo tanto menos 1,5. Y ya con eso podemos nosotros hacer el gráfico. 1,5 va a ser un punto que esté por aquí, y menos 1,5 va a ser un punto que esté por acá. Ya con esos tres puntos nosotros podemos trazar nuestra parábola. Se fijan, positivo, abre hacia arriba. Esta parábola también nos genera un mínimo. En x igual a 0 se encuentra ese mínimo, y el mínimo valor de y, al ponerle cualquier valor de x, va a ser 4. Y ya tenemos los puntos importantes de esta parábola. Espero que les haya servido este video y que hayan entendido que cuando b es igual a 0, no vamos a ver el término lineal, va a ser una parábola con vértice en el eje y. Les mando un saludo.